Lucas capítulo 21 es donde estamos en el estudio de la historia de Lucas acerca de la muerte, la resurrección y la vida de nuestro Salvador. Lucas capítulo 21. Estamos en medio del estudio del el sermón del monte. El sermón de los olivos, perdón. Estamos en medio del principio de ella. Empezamos viendo el verso 3 al 9 y ahí es donde quiero que leamos hoy. Verso 21 capítulo 21 empezando con el verso 5. Y dice, mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas motivas, Jesús dijo, en cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Y él dijo, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No los sigáis. Y cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Concentrándonos esta mañana en el 8º verso, él dijo, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, no los sigáis. Jesús prometió la presencia de impostores durante la época que iba a preceder su regreso a la tierra. Durante este tiempo en el que vivimos ahora entre la ascensión de Jesús y la segunda venida de Jesús, Jesús dijo que iban a haber impostores. De hecho, Él dijo que iban a haber muchos. El domingo pasado vimos a la presencia de los impostores. Hablamos acerca de la prolificación de los impostores durante el tiempo de los apóstoles, durante el tiempo antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Vimos en la historia de la iglesia, hablamos acerca de cómo la iglesia temprana tuvo que luchar por su punto de vista de Jesús. Hablamos acerca de los diferentes consejos y credos. Hablamos acerca del hecho de que hay muchos cristos falsos aún en nuestros propios días. Esto nunca ha dejado de suceder. Y en el contexto de eso, hoy quiero tomar un día. Vamos a hacerlo esta noche y este día y esta noche. Quiero hablarle a usted acerca de una manera muy específica en que Jesús está siendo falsificado. Una manera muy específica en que el verdadero Jesús está siendo rechazado. Quiero recordarnos que un punto de vista fiel de Jesús no solamente es creer en Él como Salvador, también es creer en Él como juez. Eso es que nosotros no tenemos el punto de vista correcto de Jesús y nosotros no tenemos a Jesús que nos advirtió acerca del cielo. El verdadero Jesús no solamente anunció la salvación en sí mismo, Él anunció el juicio que estaba por venir y Él como juez. Él predicó las buenas nuevas, pero también advirtió acerca de los fuegos del infierno. ¿Ha desaparecido el infierno hoy? ¿Ha dejado de existir? ¿Acaso la iglesia ha dejado de creer en el infierno? Esa es la razón por qué la iglesia ha dejado de predicar acerca del infierno. Si estamos avergonzados del mensaje del infierno, estamos entonces avergonzados de nuestro Salvador, porque Él predicó muchas veces acerca del infierno y predicó acerca del infierno en términos muy claros. Ese tema es apropiado, está en esta sección, en todo el sermón, porque Él está hablando acerca de la segunda venida y hace ver claro que cuando Él venga, no solamente va a traer salvación, sino que también traerá juicio. Mateo 25:31 dice eso. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de su gloria.
y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están en su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, y fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vististeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, o como forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Él entonces le responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y entonces irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Voy a hablar más acerca de esto antes de que se termine el día, pero quiero que usted se dé cuenta que en la misma oración Jesús habló no solamente de una vida eterna, sino que también habló acerca de un castigo eterno. Usted no puede partir esa oración en dos y decir: nosotros creemos en la vida eterna, pero no creemos en el castigo eterno. La palabra eterna es la misma, significa la misma cosa. Moses Stuart en 1830 dijo: debemos de admitir la miseria sin fin del infierno o rendirnos de recibir la felicidad eterna del cielo. Si usted va a decir que la vida eterna significa vida para siempre, en la presencia de Dios, en la presencia de la bendición, de una bendición enorme e inestimable, si esa es la vida eterna, entonces, ¿cuál es el castigo eterno? La vida eterna habla acerca de una existencia consciente eterna. Entonces, ¿cuál es el castigo eterno? Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Mi primer punto esta mañana es este: la desaparición del infierno. La desaparición del infierno. Y no voy a pasar mucho tiempo esta mañana haciendo el caso de que la iglesia se ha vuelto ha guardado silencio en el tema del infierno. En este caso yo creo que es muy evidente, ¿no cree? Si le ponemos mucha atención a las predicaciones contemporáneas de nuestro tiempo, a las estrategias de crecer la iglesia, yo creo que es autoevidente. Se me dijo recientemente acerca de una iglesia muy popular en nuestra área. Alguien que solía ir ahí me dijo que organizaron sus series de predicación en 4 categorías largas y las rotan año tras año. Los mensajes son un poquito diferentes, pero los temas siempre son lo mismo. Al principio del año usted va a hablar acerca de nuevos comienzos, al final del año van a hablar de Navidad y en medio va a hablar acerca de matrimonio y relaciones. El infierno no está en esa lista. El énfasis en la realidad del infierno no encaja al énfasis que Jesús le dio, pero más que eso podemos decir, no solamente el énfasis no encaja, el tema virtualmente no existe.
se cree que es malo para el negocio. Se cree que no viene de amor, que no es bondadoso, que no es educado, que no es apropiado. El tema parece darle vergüenza a la iglesia de nuestro tiempo. Se piensa que es un tema que le pertenece a una era antigua, una época antigua, anticuada. Un tiempo de superstición, un tiempo de empujar el miedo, aún en círculos evangélicos. Iglesias que por la mayoría de la parte se esfuerzan en predicar el evangelio y la Biblia. Parece que ellos creen que el infierno no es un mensaje que nosotros queremos predicar. No queremos predicarlo a los perdidos, no queremos predicárselo a la iglesia. Más bien, solo queremos enfatizar el amor de Dios y la gracia de Dios y la bondad de Dios. Y nos advierto aún que en círculos reformados, yo creo que hay tanto énfasis en declarar el amor de Dios y la gracia de Dios y la hermosura de Dios, que estamos en peligro de predicar a Dios de una manera unidimensional. No hay duda que Dios se deleita en misericordia. Cantamos acerca de eso. ¿Acaso no estamos agradecidos por su misericordia? Pero más nos vale no olvidar que la hermosura de Dios no es unidimensional. La hermosura de Dios también es hermosa en justicia. Él es hermoso en juicio. Es parte de su naturaleza y su carácter, el ser justo. Así que el resultado es que Jesús está siendo presentado de una manera unidimensional. Él ha venido a salvar, pero no debemos de temerle como juez. La salvación se ofrece, pero no hay una verdadera consecuencia a rechazar la oferta. Se presenta casi de esta manera. Ya sea sacas la salvación o te pierdes de ella. Y lo que se debe de temer no es el infierno. Lo que se debe de temer es la falta de felicidad. Reciba a Jesús y usted estará tan contento. Rechaza a Jesús y usted se perderá de la felicidad. Usted no puede tener una gran vida ahora si usted no tiene a Jesús, lo cual es cierto. Pero también es cierto de que si usted no recibe a Cristo, usted va a pasar la eternidad en el infierno. Así que en el nivel popular, en términos de lo que está sucediendo en nuestras iglesias, el infierno parece haber desaparecido, pero lo que usted no puede saber es que lo que está sucediendo en nuestras iglesias simplemente es un espejo de lo que está sucediendo en la arena de los eruditos por mucho tiempo. Lo que ha estado sucediendo en la academia, lo que ha estado sucediendo en los escritos, en los libros. En la vida de algunos que tienen suficiente edad en este auditorio. Han habido algunas departiciones notables de la doctrina bíblica de el atormentamiento eterno. Alguien como John Stott. ¿Ha escuchado ese nombre, John Stott? En muchos niveles, un teólogo muy maravilloso. Su comentario en 1 de Juan es maravilloso, pero John Stott negó que el infierno debe de ser entendido como un sufrimiento consciente eterno. Cuando él salió y lo negó, él dijo que realmente no había cambiado su posición, sino que siempre ha creído esto por muchos años. Él dijo esto, cito, ¿acaso no entonces habría una disposición seria entre los pecados cometidos conscientemente en el tiempo y el tormento que se experimenta conscientemente a través de toda la eternidad? ¿Escuchó lo que dijo? Conscientemente usted cometió pecado en el tiempo, pero luego usted tiene que sufrir por ese pecado conscientemente para siempre. ¿No parece eso estar no parejo a lo que se hizo durante el tiempo por el cual usted va a sufrir para siempre? Él dijo, es injusto, simplemente no tiene sentido. Él pensaba que todavía estaba afirmando, cito, la condenación eterna del que no se arrepiente. Él dice que todavía cree. Él dice que todavía creía en la condenación eterna. ¿Cómo lo hace eso? Bueno, él cree en lo que ahora se ha conocido como el condicionalismo. Se puede describir como el destruccionismo. Así que el aspecto eterno de la condenación es de que usted nunca llega a disfrutar la vida eterna.
Y aquellos que creen en el condicionalismo caen en dos campamentos. Unos creen que inmediatamente deja de existir si usted muere sin Cristo. Otros creen que usted sufre por un momento y usted sufre hasta que ya no existe. Pero en ambos casos no hay una conciencia, una tortura eterna en la conciencia. John Wyndham, otro teólogo famoso que murió en 1986, él dijo esto: un tormento que no termina me habla a mí de algo sadístico, no justicia. Es una doctrina la cual yo no sé cómo predicar sin negar la hermosura y la gloria de Dios. Desde los días de Tertulia ha sido el énfasis de los fanáticos. Es una doctrina que hace la Inquisición verse razonable. Todo parece estar lejos de la realidad y el sentido común. Es anticuado y es antiguo. Es superstición, eso es lo que ellos dicen. No es real, eso es lo que él está diciendo aquí. Y yo quisiera que esos fueran los únicos dos ejemplos que le pudiera dar esta mañana, pero hay muchos otros. Están en dos campamentos, en aquellos que creen en el universalismo, un día todos van a ser salvos. Y luego están aquellos que creen en la destrucción, en el condicionalismo. Eventualmente usted dejará de existir o usted deja de existir de inmediato después de la muerte si no recibe a Jesús. Y se llama condicionalismo porque ellos creen que la inmortalidad es condicional. No solamente es parte de cómo Dios nos creó, no solamente es que los humanos continúan con la inmortalidad ya sea en el cielo o en el infierno, pero más bien la inmortalidad es lo que Dios otorga en la salvación. Así que Él no le otorga inmortalidad, es condicionalidad, es condicional, ¿se da cuenta? Si Él no le da inmortalidad, cuando usted muere, deja de existir. O usted sufre por un tiempo y luego usted deja de existir. Clark Pennock dijo esto: la idea de que el infierno significa una conciencia eterna de castigo contribuye mucho a la creencia en la salvación universal. Dice, ¿por qué van a ser ellos universales? Bueno, porque algunas personas creen en el infierno eterno. Y él dice esto: sí, la decisión es entre el infierno como una tortura eterna o la salvación universal. ¿Quién resistiría lo segundo? Las personas sensitivas serían prácticamente forzadas a aceptarlo. Porque ellos no pueden aceptar de que Dios sometiría a cualquier persona, aún los pecadores más corruptos, a una tortura sin fin en ambos, cuerpo y alma, como Agustín y Jonathan Edwards enseñaron. Si eso es lo que el infierno significa, muchos concluirán de que no debe de haber una doctrina del infierno en la doctrina cristiana. ¿Qué está diciendo Pennock? Es malo para el evangelismo. Nadie va a creer en un Dios como ese. Eso nos deja entonces con solo una decisión más. Si esa es la alternativa, solo tenemos otra decisión, y esa es decidir creer en el universalismo. Pennock, por supuesto, rechazó eso, pero él era un condicionalista. Él creía que no había tal cosa como un castigo eterno. En todas esas declaraciones parece haber una ceguera al hecho de que nosotros no determinamos lo que es real. En el análisis final no importa a mí qué era lo que Agustino creía, o lo que Edwards creía, o lo que Pennock cree, o lo que Stock creía, o lo que Wyndham creía. Lo que importa es qué es lo que la Biblia dice. Dios nos dice a nosotros lo que es real. Nosotros no determinamos lo que es verdadero basado en nuestras propias sensitividades, nuestro propio sentido de justicia, nuestro punto de vista pragmático de lo que funcionaría, de lo que vendería, lo que las personas aceptarían. Eso no hace la realidad. La realidad es lo que la Biblia nos dice que es. Entonces, ¿el infierno es real? ¿Es eterno? ¿Acaso hay un tormento consciente eterno en el caso de aquellos que mueren sin el verdadero Dios viviente? ¿Y acaso hay alguna manera en que pueden ser liberados de esto?
Lo que vamos a hacer por la mayor parte del tiempo de esta mañana y esta noche es solamente vamos a escuchar a Jesús. Estamos hablando acerca de que si tenemos el verdadero Jesús, Jesús dijo que van a haber muchos impostores, desde el tiempo de su ascensión hasta el tiempo de su regreso. Tenemos el verdadero Jesús, tenemos el Jesús correcto. Si usted tiene el Jesús correcto, usted no solamente lo tiene como un punto de vista correcto de Él como Salvador, usted tiene el punto de vista correcto de Él como juez. Vamos a escuchar a su descripción del infierno. Ese es mi segundo punto esta mañana y a través de toda esta noche, las descripciones de Cristo del infierno. Vamos a organizarlo en 7 títulos. Vamos a ver el primero esta mañana, regresamos esta noche. No quiere perderse, esta noche tengo mucho preparado para usted. Vamos a ver los otros 6 esta noche. Pero aquí están los 7 si los quiere escribir. Vamos a hablar acerca de la realidad del infierno, la duración del infierno, lo temeroso del infierno, las características del infierno, la población del infierno, la influencia del infierno y la alternativa al infierno, la realidad del infierno, la duración del infierno, lo temeroso del infierno, las características del infierno, la población del infierno, la influencia del infierno. Y vamos a magnificar la gracia de Dios y vamos a hablar acerca de las alternativas, la alternativa al infierno. Pero esta mañana hablamos acerca de la realidad de ello. Si hay una cosa inconfundible acerca de lo que Jesús habló acerca del infierno, sería que Él creía que era verdadero y es digno de ser temido. Usted no quiere ir ahí. Eso es lo que Jesús enseñó. Lo trató como un lugar y un lugar muy verdadero. La palabra que usted escucha en Mateo, Marcos y Lucas es la palabra griega gaena. Y cuando usted busca esa palabra en el léxico, usted va a encontrar algo similar a esto. Esto es del diccionario de lenguajes bíblicos. Gehenna, una traducción helenística del valle hebreo sur o sureste del templo en Jerusalén. Un lugar de fuegos, basura y basura que quemaba para siempre y por lo tanto se le comparaba a un lugar de castigo eterno. Dice que en este lugar donde tenían este fuego perpetuo de la basura, vino a ser una asociación entre ese lugar y una basura que quemaba para siempre con el lugar final de juicio. Le diría a usted que en mi conocimiento no hay cero evidencia histórica de que había un fuego perpetuo que estaba sucediendo ahí. Así que no sé cómo empezó eso. Yo creo que una explicación una mejor explicación se encuentra en el léxico griego del Nuevo Testamento. Gehenna, griego de Ben Hinnom, de Gehinnom o Gay Ben Hinnom. Ese es el valle de Hinnom o el valle de los hijos de Hinnom, una riviera al sur de Jerusalén. Ahí, de acuerdo a creencia judío, ahí se iba a llevar a cabo el juicio final de Dios en el Evangelio. Es el lugar del castigo y el infierno de la próxima vida. Así que ellos no identifican cómo esa riviera se asoció con el infierno. Algunos creen que es porque ahí habían sacrificios de niños en el nombre de Moakai, actividad pagana que se llevó a cabo ahí y por eso se puede asociar con el infierno. No sabemos seguramente. Lo que le estoy diciendo a usted es que usted no va a entender el Gehenna por su etimología. Va a entender lo que significa por lo que la Biblia dice acerca de ella. Las declaraciones que se encuentran en las escrituras que describen esta palabra. Lo que es claro cuando usted ve la Biblia es que Jesús advirtió acerca de esto. Usted no advierte acerca de cosas imaginarias. ¿Lo hace? ¿Alguien aquí en este cuarto tiene un hábito de advertir acerca de cosas que no existen? Usted advierte acerca de cosas reales.
Jesús advirtió acerca de un lugar verdadero de juicio. Por ejemplo, Mateo 5:22. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Mateo 5:29. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échale de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo vaya al infierno. Mateo 18, verso 8. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Y te es mejor entrar en la vida manco o cojo, que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar a la vida con un solo ojo, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Otra palabra que usted encuentra en el Nuevo Testamento, la conocemos como Hades. Es una palabra más general y se usa a veces para describir el lugar de un sufrimiento intermedio. Las personas a donde las personas van inmediatamente después de la muerte en forma de alma y sufren. Pero Gehenna se refiere al lugar de juicio final donde el cuerpo y alma son echados en este lugar. Hay una resurrección futura no solamente para los que viven, sino que para los muertos. Y la segunda muerte será echado cuerpo y alma al infierno. Lucas 12, verso 4. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí os digo, a este temed. Hay otros que yo le puedo dar también. Hay muchos que vamos a ver esta noche, además de estos, pero yo creo que es suficiente para demostrar que Jesús presentó el infierno como algo real, como algo que debe de ser temido. Charles Spurgeon dijo esto: ahora no empiece a decirme que ese es un fuego metafórico. ¿A quién le importa eso? Si un hombre fuera amenazado de darme un golpe metafórico en la cabeza, no me importaría mucho lo que haga. Él podría darme cuantos él quiera. ¿Y qué dicen los malvados? A nosotros nos importan los fuegos metafóricos, pero son verdaderos, Señor. Sí, tan reales como usted mismo. Hay un verdadero fuego en el infierno. Tan cierto como usted conoce ahora un cuerpo verdadero. Un fuego exactamente como aquel que tenemos en la tierra, en todo, excepto en esto, que no va a consumir, pero sí le torturará. Yo no creo que yo lo hubiera dicho exactamente como Spurgeon lo dijo cuando él dijo: un fuego exactamente como aquel fuego que tenemos en la tierra. Yo no sé si lo diría de esa manera. Lo que yo diría es que Dios nos está dando una descripción que nosotros podemos entender. Y el infierno está siendo descrito en términos del infierno, y el infierno está descrito en términos de quemar, y el infierno está siendo descrito en términos de tortura y angustia y dolor y lloro y crujir de dientes. El infierno es un lugar verdadero de un tormento eterno. Los hombres quisieran eliminar el infierno, pero usted no puede eliminar el infierno y decir ser un creyente en Cristo. Porque Cristo, el verdadero Cristo, el Cristo bíblico, advirtió acerca de un verdadero infierno. Así que le preguntaré, ¿le cree usted a Él? ¿Cree usted en Jesús cuando Él le dice a usted, y me dice a mí, y nos dice
que el infierno es verdadero? ¿Le cree? ¿Le cree usted que cuando el infierno, usted debe de temer al infierno? ¿Le cree? Así que ese es el primer pensamiento, la primera categoría. Mientras que hablamos acerca de lo que Jesús enseñó acerca del infierno, Él enseñó que el infierno era verdadero. Como dijo Spurgeon, Él no está hablando acerca de algún tipo de golpes metafóricos que se le da a la cabeza que a nadie le importa, sino que Él está hablando acerca de una realidad. Así que quiero solamente parar ahí esta mañana y ver los otros 6 esta noche. Mientras que terminamos esta mañana, quiero terminar al preguntar y responder 4 preguntas. La primera es, ¿por qué existe el infierno? ¿Por qué existe el infierno? Para el diablo y para sus ángeles. Y luego los seres humanos perdidos que rechazan la gracia de Dios, que rechazan la provisión de Dios para los pecadores. Ellos también serán echados cuerpo y alma a ese infierno. ¿Por qué? Bueno, porque el infierno es odioso y Dios es justo. Vivimos en un tiempo donde la mayoría de las personas no deben de creer que hay cualquier cosa que es pecado. Y si lo es, y si hay una creencia en el pecado, es una creencia como esta. Yo determino qué es el pecado. Y usted determina qué es el pecado. Lo que puede ser pecado para mí, puede que no sea pecado para usted. Lo que puede ser correcto para mí, puede que no sea correcto para usted. Lo que puede ser malo para usted, puede que sea no incorrecto. Determinamos nosotros lo que es bueno y malo. Y si hay tal cosa como el pecado, entonces no es tan serio. Simplemente no es tan serio. El infierno dice que lo es. El infierno dice que la realidad del infierno, la presencia del infierno dice que es. Que el pecado de hecho es algo que no es algo determinado no por nosotros, sino que por Dios. Y es odioso a Dios. Y es la gloria de Dios, es la hermosura de Dios, que Él es un Dios de justicia. Él promete castigo para el pecado. El pecado merece la muerte. Cada pecado que se ha cometido es digno de la muerte, de la penalidad de muerte. Y Dios castiga el pecado de la muerte. El pecado con la muerte, perdón. Y esto se puede haber perdido en la iglesia de nuestra época, pero ¿usted entiende que esa es una razón para regocijarnos? Escuche, no regocijarnos en el perecimiento de pecadores individuales. Eso nos causa tristeza. Pero regocijándonos en la justicia de Dios. Es una parte de la confianza de los santos. Vivimos nuestras vidas ahora sabiendo que lo que está mal será corregido. Los que no se arrepienten, los que desafían a Dios y continúan en sus caminos rebeldes, responderán por lo que están haciendo. De hecho, esto puede, a lo mejor no podemos entender esto, pero en el cielo hay una dulzura al hecho de la justicia de Dios. Apocalipsis 19, 14, verso 9. Dice, y otro ángel. Entonces sigue otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tiene reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 9. Usted soporte
usted continúe con Cristo, porque el día de juicio viene y el día de justicia viene. El humo subirá por siempre y para siempre. Revelación 19. Revelación 19:1 dice: después de esto oí como una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya. ¿Usted cree que el cielo va a ser silencioso? Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya. La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez: aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Eso fue Apocalipsis 19:1. El Señor va a ser adorado por su gracia inimaginable e inestimable, pero nuestro Dios también será adorado por su justicia. Segunda pregunta: ¿a quién debemos de temer bajo la luz del infierno? ¿A quién debemos de temer bajo la luz de esta realidad? Dioses. Dios debe de ser temido. Cristo debe de ser temido. El libro de Revelación habla acerca de la furia del Cordero. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Dios Todopoderoso en la carne humana. El Dios de la justicia del cual acabamos de leer en Revelación 14:19. Ese es Jesús. Ese es Jesús, esa es su naturaleza. Esa es la naturaleza divina. Dios es al que debemos de temer. Jesús dijo esto. Lucas 12, verso 5 dice: pero yo os mostraré a quién debéis temer. Teme al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Si os digo a este, temed. Lo repite. Él tiene la autoridad, entiende esto, para echar a alguien al infierno. ¿Ha escuchado usted a alguien decir esto? Dios no envía a nadie al infierno. Dios no envía a nadie al infierno. Los hombres se envían a sí mismos. Y eso es lo que Dios quiere decir con eso. Y es cierto que los hombres serán responsables por su lugar en el infierno. Los hombres algún día serán juzgados de los libros. Y en esos libros será revelado lo que ellos han hecho, lo que ellos han dicho, lo que han pensado y cómo han vivido. Habrán aquellos que han rechazado la gracia de Dios y responderán basado en sus propias acciones. Su lugar en el infierno se lo habrán merecido. Eso es cierto. Pero yo quiero que usted sepa esta mañana que Dios castiga. El infierno no es purificante. El infierno es un castigo. Es un castigo que se merece. Y Dios va a echar a las personas, cuerpo y alma, al infierno. Y Él estará en lo correcto, absolutamente en lo correcto y justo y glorioso y hermoso mientras que lo hace. A Dios debemos de temer. Hablamos acerca de que el infierno se desapareció. ¿Acaso el temor también ha desaparecido? ¿Dónde está el temor del Dios viviente? ¿Acaso no es algo temeroso caer en las manos del Dios viviente? ¿Acaso eso no es lo que la Escritura dice? Tercera pregunta. ¿Acaso Dios va a castigar a las personas en el infierno? ¿Acaso Él es como un padre o en este auditorio que solamente amenaza? ¿Acaso solo amenaza? ¿O realmente lo hará? Si debemos de creer en las Escrituras, si vamos a creer en Jesús, entonces todo aquel que muere sin confiar en Cristo, sin confiar en la manera en que Dios salva a los pecadores, todos ellos sufrirán en el infierno. Juan 3:16 dice: porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Jesús vino a este mundo la primera vez no para traer esa condenación, sino para proveer el camino a la salvación. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido, ¿qué dice la Biblia? Ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Usted cree en sí mismo, ¿por qué esperar? Algún día va a haber una gran escala ahí y Él pondrá todas mis buenas obras de un lado y todas mis malas obras del otro lado y va a pesarlas y voy a ver si entro o no. No, escuche, amigo. Usted ya ha sido condenado. El veredicto ya ha sido dado. De hecho, de acuerdo a los estándares de Dios, que es la perfección, pongamos sus buenas obras de un lado de las escalas. No hay ninguno. Ninguno por esa medida. Todo lo que le espera a usted es condenación. Pero Dios tiene estas buenas nuevas para usted. El que cree en Él no será condenado. El que cree en Él no es condenado, sino que tendrá vida eterna. Esas son las buenas nuevas. No podemos predicar apropiadamente las buenas nuevas porque rehusamos predicar las malas noticias. No ponemos el infierno delante de las personas. Así que entonces, ¿qué es el infierno? ¿Qué es el cielo, perdón? Siguiente declaración dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ha creído usted en su nombre? ¿Ha creído usted en su nombre? Lo que nos lleva a la cuarta pregunta esta mañana. ¿Cuál es el remedio lleno de gracia de Dios para el infierno? El remedio de gracia de Dios es la salvación en su Hijo. La maravilla de todas las maravillas es que el juez, que pudo correctamente haber condenado a toda la humanidad, que el juez, que le debe nada a la humanidad, el Dios que no necesita la humanidad, el que se ofendió, cuyo honor es infinito y por lo tanto no debe de sorprendernos cuando el castigo es infinito. Ese mismo, el juez, hizo el camino para el culpable, para que el culpable fuera perdonado. Aquel que algún día va a juzgar a los vivos y a los muertos entregó su propia vida en una cruz, llevó consigo nuestro sufrimiento y nuestra vergüenza. Eso es que llevó la vergüenza y el sufrimiento para todos aquellos que iban a poner su fe en Él. Él murió. Él puso sobre sí la furia de Dios. Lo puso en una tumba. 4 días después, levantó entre los muertos. Las buenas nuevas está siendo declarado de que si usted cree en Él, usted no perecerá, más tendrá vida eterna. Vida eterna o muerte eterna, esto se pone delante de usted. Y la única manera en que usted va a poder ser salvo es Jesús. Una vida eterna, adorado sea nuestro Señor. La vida eterna no solamente acerca de qué tan larga es su vida, sino la calidad de su vida. Pasamos de la oscuridad a la vida, de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de ser extraños a tener comunión, de la miseria y la falta de esperanza al gozo y la paz. Hay muerte y luego hay vida. Hay muerte que dura para siempre y hay vida que dura para siempre. Y Jesús, Él, es el punto de la decisión. ¿Qué hará usted con Él? Y creer en Él no solamente chequear un grupo de hechos, sino que es darle su vida.
es perder su vida para recibirle a Él. Él creer en Él de tal modo que Él ahora será su Señor. ¿Ha confiado usted en Él? Porque ese Jesús le dice a usted y a mí esta mañana que el infierno es verdadero. Oremos. Padre en el cielo, gracias por tus advertencias llenas de gracia. No solamente tú no tuviste que proveer una manera de salvarnos, no tuviste que advertirnos acerca de dónde todos íbamos a ir. Gracias de que Jesús dio su vida en una cruz cruel. Tomó sobre sí mismo un castigo que Él no se merecía para liberarnos para siempre. Yo oro por cualquier persona en este cuarto, en este auditorio que no conoce a Jesús. Oh Señor, que tu palabra penetre sus corazones. Envía tu luz. Que sus cadenas caigan. Que ellos corran a tu Hijo y que les salves. Ten misericordia sobre nosotros. Ora en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos. Ahora es muy fácil evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.